Yo ya estaba re caliente, qué sé yo. Bueno, seguimos. A ver. Seguimos. Entonces, la parte A ya está. ¿Qué información de las le da las tendencias observadas en las curvas? ¿Sí? ¿Alguna pregunta de la figura 1? ¿Mm? ¿Nones? Bueno. Parte B. Dice, ¿qué conclusiones puede extraer de los resultados de la figura 2? ¿Puede decir que hubo biomineralización de Floranteno? ¿Por qué? Vamos a la figura 2. La figura 2 se está... A ver si la puedo achicar un cachito. Ahí, así aparece entera. ¿La ven todos? ¿La ven? Así la vemos completa. ¿Qué es lo que significa esta figura? En el eje Y tenemos... Allá. En el eje Y tenemos la fracción de lo que se está midiendo comparado con la concentración original. ¿Qué quiere decir esto? La concentración a un tiempo X con respecto a la concentración inicial de esa especie que se está midiendo, ¿sí? Entonces, acá tenemos el floranteno es el circulito. Entonces, esta es la curva de evolución de la concentración de floranteno, ¿sí? En realidad es la fracción de floranteno en función del tiempo. Por eso está marcado C sobre C0. Y el cuadradito es la aparición de dióxido de carbono. ¿Sí? O sea que cada punto es la concentración a ese tiempo de dióxido de carbono que se pudo detectar dividido la concentración inicial. Obviamente acá es 0, así que no tenemos manera de evaluar nada, porque directamente es la aparición del dióxido de carbono. Y acá es la desaparición del floranteno en el tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Los tres gráficos son iguales, la diferencia entre los tres es que el primero no tiene tritón, en el segundo una concentración de 0,48 milimolar de tritón y en el tercero una concentración de 8 milimolar de tritón. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Aparece dióxido de carbono en cualquiera de los tres casos? Sí, aparece. Quiere decir que el compuesto se degrada totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo la evolución de esa degradación por radiactividad. Como la radiactividad estaba inicialmente en el floranteno y recogemos dióxido de carbono radiactivo, entonces ese dióxido de carbono proviene del floranteno. ¿Sí? Por eso es que decimos que hay biomineralización del floranteno. ¿De acuerdo? ¿Sí? El tema es si es eficiente o no, si hay una biomineralización del 100%. ¿Sí? O sea, si todo el floranteno que se puso se degrada. Esa es la idea. Se degrada a dióxido de carbono. ¿Mm? Que eso es otra cosa. O sea, ¿es biomineralizable? Sí, es biomineralizable. Pero ¿qué nos dice esto? A ver, cuando no tenemos tritón. A ver, vamos de a poquito. Cuando no tenemos tritón, ¿sí? ¿De qué depende
la degradación de fluoranteno. ¿De cuánto fluoranteno puede pasar a fase acuosa? ¿Sí? O sea que la fracción biodisponible del fluoranteno es baja. ¿Sí? Sin embargo, hay una degradación. ¿Sí? Y hay una fracción importante que se recoge de dióxido de carbono. ¿Sí? Ven que llega más o menos a 0,6 la fracción de dióxido de carbono. ¿Mm? Pero obviamente no se degrada todo porque hay algo que obviamente no pasa a fase acuosa y no lo podemos tener biodisponible. ¿Mm? Cuando se le agrega tritón 0,48 milimolar, estamos en la situación acá, ¿sí? O sea que ayuda un poquito a la disolución del fluoranteno en agua. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Todo el fluoranteno que aparece en el agua se degrada. O sea que aumentamos la biodisponibilidad del fluoranteno en ese momento, con el agregado del tritón. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la fracción de dióxido de carbono que se obtiene? Es un poquito menor comparada con la que obtenemos sin tritón. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos a 8 milimolar de tritón. El fluoranteno desaparece inmediatamente. ¿Mm? Y el dióxido de carbono aparece, pero en una fracción mucho menor. ¿Sí? O sea que tenemos una mayor disolución, o sea, aumenta la biodisponibilidad, pero no así la degradación total. ¿Sí? Porque en realidad estamos relativamente obteniendo menos cantidad de dióxido de carbono. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, más allá de que el tritón ayude a la biodisponibilidad, algo está haciendo en la vía degradativa que no deje que se complete. Por más que exista la vía degradativa que se puede completar la degradación a dióxido de carbono, hay algo que está influyendo en que no se termine y que no todo el fluoranteno termine como dióxido de carbono. ¿Se entiende? Si recuerdan un poquito lo que charlamos en el artículo de la acción de los dispersantes, tiene que ver con eso. ¿Sí? Puede haber cierto grado de toxicidad del tritón que no deja que se termine la vía degradativa, porque hay biomineralización. Acá es la prueba, acá hay dióxido de carbono. Pero cuando aumenta la cantidad de tritón, hay algo que está interfiriendo. ¿Mm? ¿Está? Si hay dióxido, hay biomineralización. Sobre todo, claro, dióxido con la marca radiactiva porque sabemos que viene del fluoranteno. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Se entendió la figura 2? Sí, bien. Vamos a la otra parte. Interpreta los porcentajes de radiactividad en cada una de las fracciones de la figura 3. ¿Qué relación se observa en cuanto a la biodegradación y la presencia de tritón? Un poquito lo estamos ya como visualizando por el gráfico de la figura 2. A ver, esto es un gráfico de barras. ¿Qué tenemos acá? Radiactividad de acuerdo a diferentes tratamientos. Perdón, a diferentes fracciones y con los diferentes tratamientos. La raya horizontal es sin el tritón. El blanco es con tritón en concentración intermedia y el rayadito diagonal es con 8 milimolar de tritón. ¿Sí? Para cada una de las fracciones es exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las fracciones? La fracción A nos dice el dióxido de carbono que se liberó. La fracción B es la masa celular o biomasa. La fracción C es el sobrenadante del cultivo y la D es la suma. O sea que la suma nos debería dar 100, porque esto es porcentaje. ¿Sí? Entonces tenemos que recuperar todo lo que se puso inicialmente. Es un balance de masa. ¿Mm? Bueno, A, dióxido de carbono liberado. Cuando no hay surfactante,
tenemos una mayor proporción de dióxido de carbono liberado, que es lo que veíamos en este gráfico. Acá veíamos una mayor fracción de dióxido de carbono que con respecto a los otros dos tratamientos. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Sí? Que es exactamente lo mismo, porque en realidad este 0,6 por 100 nos da un 60, que es lo que dice acá. ¿Mm? La B nos dice biomasa. ¿Qué pasa? Tenemos mejor rendimiento en biomasa cuando no hay surfactante que cuando lo hay, porque tenemos más carbono asimilado como masa celular. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? C. Sobrenadante del cultivo. ¿Qué pasa acá con el sobrenadante? El que tiene el tritón tiene más cantidad de radiactividad. Esa radiactividad está asociada a la presencia de fluoranteno, con lo cual hay mucho más fluoranteno remanente cuando tenemos 8 milimolar de tritón que cuando no tenemos tritón. ¿Sí? O sea que se retiene fluoranteno, o por lo menos algún producto de la degradación, cuando hay tritón que cuando no lo hay. O sea, hay algo que está deteniendo la degradación a dióxido de carbono. De vuelta a lo mismo. ¿Sí? Hay algo que se está acumulando en el sobrenadante del cultivo cuando hay tritón que no se ve tanto cuando no le ponemos tritón. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, esto es una comprobación de lo que estamos viendo acá en realidad. ¿Mm? Menor rendimiento en biomineralización cuando le agregamos tritón. Menor rendimiento en biomasa y mayor acumulación en el sobrenadante del cultivo de el producto parcialmente degradado. ¿Sí? Se corresponde a que hay mucho menor, claro, o sea, que si hay mucho menor biomasa, quiere decir que se aprovechó menos la fuente de carbono. ¿Sí? ¿Y qué es lo que dice acá, con esta barra de acá? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Bueno, una vez conocida la biodegradabilidad del fluoranteno, que quedó mayor remanente, exacto, quedó mayor remanente, que puede ser algún producto de transformación del fluoranteno, ¿sí? Pero no se liberó, no se terminó de degradar como dióxido de carbono. ¿Mm? En la parte D nos dice que una vez conocida la biodegradabilidad del fluoranteno por parte de Sphingomynas paucimobilis, ¿qué secuencia de estudios haría para ver la aplicabilidad en un sistema de bioremediación de un suelo? Y acá el mismo de siempre. Ya tenemos el estudio de biodegradabilidad hecho en cultivos en medio líquido. Si tenemos un suelo, ¿qué tenemos que hacer? Los microcosmos, ¿sí? Reproduciendo las condiciones en el suelo, tomando la muestra de suelo, haciendo los controles que sean necesarios, inoculándolo con Sphingomynas y midiendo, contaminando el suelo con el fluoranteno y midiendo qué va pasando con el fluoranteno en el tiempo. ¿Sí? Después del microcosmos pasamos al mesocosmos y después la aplicación a campo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Bueno, con esto traten de resolver los problemas que quedan, ¿sí? Si quieren, este problema es del parcial del año pasado, por ejemplo. ¿Sí? Así que traten de resolver y si hay algo que los traba, lo consultan. Pero traten ustedes de resolver, ¿sí? Y que, ya les digo, yo les conté todas las interpretaciones de las figuras que vimos, pero ustedes las tienen que volcar en un escrito, ¿sí? Escríbanlas. ¿Mm? O sea, tómense el trabajo de escribir esas interpretaciones. En el proceso de biomineralización, el dióxido de carbono generado queda retenido en el suelo o escapa, no, se escapa a la atmósfera, ¿sí?
Ujú. Escapa a la atmósfera. Bueno. No. Con esto terminamos esta serie. Así que traten de resolver. Y ya les digo, es importante que escriban la interpretación de los gráficos. Es muy importante. ¿Mm? Así como se los conté, pero no, ustedes escríbanlos porque después se les va a complicar a la hora de resolver el problema en una evaluación, ¿sí? Entonces, escriban. Y si tienen duda, nos consultan. Bueno. Y ahora vamos a empezar con la clase de microbiología sanitaria. De hoy, que está relacionada un poco a la microbiología de aguas, que ya hemos visto en química de la vida y han visto en los chicos de la licenciatura en ecología en la materia de elementos, ¿sí? Vamos a centralizarnos en el tema de agua potable, solamente agua de consumo, ¿sí? Si bien vamos a ver qué otros usos tiene el agua, pero nos vamos a focalizar en la potabilidad. Si recuerdan, cuando vimos el tema de análisis microbiológico de aguas, ya les digo, en cualquiera de las dos materias, hablamos del capítulo 12 del Código Alimentario Argentino. ¿Se acuerdan de esto? Hola. ¿Sí? Los chicos de ecología, ¿sí? Ecología, ¿sí? Sí, Cintia, listo. Ahí está. Perfecto. Ahí está, Belén también, listo. Agustina también, que no, Agustina no la conozco, pero sí, también. Bien. Fenómeno. Entonces, tenemos una definición de agua potable acorde a lo que nos dice el Código Alimentario Argentino, que como está libre de acceso, los dejo para que ustedes lo puedan leer. Pero, bueno, el agua potable tiene que cumplir ciertas características, ¿sí? Que, bueno, que nos van a determinar la calidad del agua. Hay características físicas, características químicas, características microbiológicas, que es el análisis que, bueno, los que cursaron el año pasado lo habrán hecho en su momento y si no lo haremos próximamente, espero próximamente el año que viene, pero en algún momento lo vamos a hacer, que consta de 4 análisis que nos da una certeza, digamos, de la calidad microbiológica del agua y que nos asegura la potabilidad. Pero por otro lado tenemos una serie de especies inorgánicas y contaminantes orgánicos que pueden aparecer en el agua y que el código nos da los límites recomendados para garantizar la potabilidad. Por eso es importante el capítulo 12 del Código Alimentario, si dije bien, para ver exactamente cuáles son esos límites para cada una de las especies. Hablamos especies inorgánicas, contaminantes orgánicos y, ¿por qué no también, la parte microbiológica? Bien, también tenemos que tener en cuenta que para asegurar la calidad del agua tenemos que hacer análisis físicos y análisis químicos. Los análisis físicos están en torno a la pH, turbidez, color, olor y sabor. Y los análisis químicos son los materiales inorgánicos y orgánicos que acabamos de ver en la lista, que cada uno tiene una metodología, una técnica diferente. Pero tenemos que buscarlos a cada uno para asegurar que cumplen los límites establecidos por el Código Alimentario. Para el análisis microbiológico tenemos los 4 análisis que ya les dije que los vamos a hacer en un momento. Y tenemos que, obviamente, tomar la muestra en forma adecuada. No se toma la muestra de cualquier manera, pero eso es ya algo ya visto previamente. ¿Cuáles son los análisis microbiológicos que tenemos que apuntar?
Son 4, como ya les dije, el recuento de bacterias aerobias, viables, mesófilas totales, que nos da indicio de la calidad higiénica del agua, relacionada fundamentalmente con la presencia o la potencial presencia de cianobacterias. ¿Recuerdan lo que eran las cianobacterias? Sí, bien. Que tenían esa posibilidad, o sea, recuerdan cuando se incrementa la cantidad de cianobacterias, está asociado a procesos de eutroficación, ¿sí? En un agua superficial, estoy hablando obviamente, y eso trae como consecuencia la potencial presencia de toxinas que estas cianobacterias liberan. Y ahí tenemos un problema en el consumo de esa agua. Por otro lado, tenemos la detección de contaminación cloacal a través de microorganismos indicadores que el código recomienda la utilización de coliformes totales como microorganismos indicadores. Entonces tenemos un límite establecido por el cual nos está diciendo que si supera ese límite es porque esa agua tiene un riesgo potencial de tener microorganismos patógenos relacionados con el tracto intestinal, que obviamente vienen por alguna fuente de contaminación cloacal. Lo mismo que tenemos que determinar que ni Escherichia coli ni Pseudomonas aeruginosa estén presentes en 100 mililitros de muestra. Recuerdan, ¿no? Que esto lo habíamos visto en su momento. ¿Sí? Bien. Ahora, un agua puede tener contaminación microbiológica, pero en realidad no es contaminación, sino que hay microorganismos que son autóctonos, que son de hábitat acuático. Por eso es que la fuente microbiológica es porque estos microorganismos pertenecen a ese hábitat. ¿Qué géneros encontramos habitualmente? Pseudomonas, Micrococcus, Bacillus, Proteus, Serratias, Flavobacterium, Cromobacterium, las cianobacterias, como les decía previamente. O sea que hay un grupo de microorganismos que habitualmente están en el agua y bueno, están en esa fuente de agua particular. O puede haber aportes externos por contaminación cloacal, bueno, que ahí tenemos un foco importante, o por suelo, ¿sí? O sea que hay microorganismos del suelo que pueden pasar al agua, pero no quiere decir que sean autóctonos o de hábitat acuático. Bien, ahora, ¿por qué es importante estos controles microbiológicos sobre el agua? Porque hay unas cuantas enfermedades que se transmiten por agua. Ahora, de acuerdo a qué tipo de uso tiene el agua, podemos encontrar una gama muy amplia de enfermedades que se pueden transmitir y también hay vías diferentes de entrada o de transmisión por las cuales podemos tener otro espectro de enfermedades. Exacto, Verónica, ya viene la legionela, en un ratito, en 2 diapositivas más, ya viene la legionela. ¿Sí? Entonces, tenemos, dependiendo del uso que se le da al agua, tenemos el consumo humano, que es lo que nos va más a competir ahora en esta clase de hoy, porque es directamente la ingesta de agua y es lo que más problemas serios trae. Tenemos agua con uso agropecuario, ¿sí? Para riego, fundamentalmente de cultivos, y el uso recreacional que está dado por el uso del agua para bañarse en mi casa o para bañarse en un río, en un agua de mar, en un lago, en una laguna o lo que sea. O sea que el contacto con el agua es externo. Entonces, acá ya tenemos 3 usos diferentes, con lo cual ya podemos asociar a vías de entrada diferentes del agua a nuestro cuerpo. Para cualquiera de los 3, la ingesta puede haber. ¿Por qué? Porque el consumo humano es directo, tenemos la ingesta. El uso recreacional también puede producir una ingesta, también que el volumen es mucho menor, pero también lo podemos tener. Y el uso agropecuario también, aunque no crean, el riego puede provocar alguna ingesta del agua en particular. El uso recreacional y el uso agropecuario hace que tengamos contacto el agua con algunas mucosas de nuestro cuerpo. Entonces,
ahí la transmisión sería diferente a la ingesta. ¿Mm? También puede haber inhalación de aerosoles, tanto en el uso agropecuario como en el uso recreacional, pequeñas gotitas de agua que se dispersan en el aire y eso nosotros lo podemos inhalar. Entonces ya tenemos otra vía de entrada a nuestro cuerpo. Vayan pensando el espectro, ¿no?, de microorganismos que puede tener el agua y cada vía de entrada va a definir qué tipo de enfermedades vamos a poder llegar a padecer. Por otro lado, tenemos el consumo de organismos acuáticos, que puede provocar ciertas enfermedades que si bien no la transmite el agua, pero sí está presente porque el organismo acuático se encargó de acumular algo que produce algún daño en nuestro cuerpo a través de esa ingesta. La falta de higiene es otro problema porque en realidad acá hay una enfermedad que se produce no por el agua, pero sí por la falta de agua. Entonces también es un problema que entra dentro de lo que es esta microbiología del agua. Y por último tenemos la presencia de vectores. ¿Saben lo que son los vectores? Nadie dice nada. Los mosquitos, exacto. Los vectores son organismos que, en donde el microorganismo o el agente patógeno pasa cierto ciclo de su vida, entre comillas, porque estamos hablando de virus también, pero pasa cierto ciclo en ese organismo y después ese organismo transmite la enfermedad al humano. En caso directo, los mosquitos. ¿Sí? Entonces, el mosquito, el Aedes aegypti, ¿qué pasa? Pone los huevos en el agua. ¿Sí? Y las larvas crecen en el agua. Entonces, de ahí viene la relación entre el mosquito y el agua. O sea, tenemos que considerar que, por ejemplo, el dengue, la fiebre amarilla, la malaria, son enfermedades que tienen que ver con el agua. ¿Por qué? Porque tenemos vectores asociados a algún cuerpo de agua y de ahí la transmisión de la enfermedad. ¿Se entiende? El cólera no, el cólera es una enfermedad que se transmite por ingesta de agua y que es un organismo de hábitat acuático, que después se transmite una vez que está la enfermedad, la contaminación cloacal hace que se disemina más rápidamente, sí, pero el vibrio cólera es un organismo de hábitat acuático, de hábitat marino precisamente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está? Después le cuento del cólera un poquito más, si no. Ahora, dentro de las enfermedades las podemos dividir en dos tipos. Lo que llamamos intoxicaciones, que en realidad lo que nos enferma es la presencia de alguna toxina microbiana que aparece en el agua, tal como les conté de las cianobacterias, o mismo el efecto de la marea roja. ¿Saben lo que es la marea roja? ¿No? Ah, bueno, la marea roja, no, la marea roja es un problema que surge por el consumo de los moluscos que se llaman bivalvos, los mejillones, los berberechos, las almejas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Estos moluscos tienen un sistema de alimentación que es a través de la filtración de agua de mar. Cuando se alimentan estos moluscos, quedan retenidos en el sistema digestivo de estos moluscos. Silvana a lo mejor sabe más porque esto tiene más injerencia Silvana, pero estos moluscos acumulan unos protozoos que tienen unas toxinas muy potentes. ¿Qué pasa? Nosotros nos comemos a los moluscos y como el molusco tiene acumulada la toxina por haber filtrado el agua de mar, nos podemos intoxicar nosotros. ¿Sí? Por eso es que en ciertas épocas del año no podemos consumir moluscos bivalvos por la acumulación de estas toxinas en su sistema digestivo.
¿Está? Entonces, tanto las cianobacterias como estos moluscos bivalvos acumulan toxinas que son muy potentes y que pueden causar daños en el sistema nervioso o en el hígado. ¿Mm? O sea, esto es una intoxicación transmitida por agua. Cuando hablamos de infecciones, hablamos de ya microorganismos que desarrollan en distintas partes del cuerpo. ¿Sí? O sea, el microorganismo desarrolla dentro de nuestro cuerpo. No es la toxina que provoca un problema en nuestro cuerpo, como en el caso de las intoxicaciones. ¿Se entiende la diferencia? Sí, como los parásitos, tal cual. ¿Se entendió hasta acá? Bien. Bueno, y dentro de estos microorganismos que pueden causar infecciones, tenemos dos tipos. Los que llamamos microorganismos patógenos propiamente dichos, que tienen como hábitat el cuerpo humano u otros vertebrados, ¿sí? O sea, son de hábitat, poseen como hábitat nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro sistema digestivo, ¿sí? Entonces, esos patógenos se llaman propiamente dichos. Pero, por otro lado, tenemos los patógenos oportunistas, que son aquellos que son de hábitat acuático, o sea, son microorganismos que están en el agua y que ocasionalmente pueden producir una infección cuando entran en contacto con alguna mucosa o con el sistema digestivo de los humanos. ¿Se entiende la diferencia? Los patógenos oportunistas no son patógenos siempre, sino que bajo ciertas condiciones. Primero que tiene que encontrar el cuerpo y además que nuestro cuerpo esté susceptible a que puedan proliferar correctamente. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Bien. Bueno, ejemplos de infecciones. Tenemos infecciones bacterianas con sus agentes que producen, ¿sí? Fiebre tifoidea, shigelosis, salmonelosis, gastroenteritis varias producidas por Escherichia coli, leptospirosis, tularemia y cólera, ¿sí? Acá tenemos fotitos asociadas a los agentes infecciosos. Tenemos infecciones virales, ¿sí? Particularmente estos dos virus son virus entéricos. El virus de la hepatitis A y el virus polio replican en el sistema digestivo. Después tendrán otros órganos blancos, ¿no? O sea, por ejemplo, el virus de la hepatitis A tiene el hígado como órgano blanco final y el virus de la polio tiene el sistema nervioso central como órgano blanco final. Pero inicialmente se replican en el intestino. Después tenemos protozoos o los llamados parásitos que decían por allá, como la entamoeba, que causa disentería, y la giardia, que causa giardiasis. ¿Sí? Bueno, acá hay una fotito de una giardia. O sea, tenemos un amplio espectro de infecciones, y ojo que estos son algunos ejemplos, que no son todos, porque ahora viene la tablita con todos. Acá tenemos infecciones bacterianas a cargo de bacterias y de protozoos, ¿sí? Recuerden, bacterias son procariotes, protozoos, que sería del Cryptosporidium para abajo, son eucariotes, ¿sí? Acá está la leptospirosis, no, la legionela que decía Verónica. Y fíjense en particular qué tipo de enfermedades producen. Y de acuerdo a eso podemos asociar un poquito a la vía de entrada, a la vía de transmisión. Fíjense que las gastroenteritis, la fiebre tifoidea, salmonelosis, perdón, re rápido que... la gastroenteritis, las diarreas, todo lo que tiene síntomas gastrointestinales, obviamente es más por la ingesta de agua. Pero también tenemos la posibilidad de neumonías,
¿sí? Como la legionela. Eso es también por inhalación que se produce la enfermedad. Y lo interesante de esta tabla, acá, es la persistencia en agua que tiene cada uno de estos microorganismos o agentes infecciosos y la infectividad de cada uno de ellos, ¿sí? Además, obviamente, la resistencia a cloro, que esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, depende qué tipo de, ¿dónde está? El periodo de incubación de la legionela, pero depende de qué tipo de enfermedad estamos hablando, porque depende de la vía de entrada, el periodo de incubación. Además de la vía de entrada, otra cosa que me olvidé decirles también es la cantidad de agentes infecciosos que se necesitan para que se desarrolle una enfermedad. ¿Sí? Generalmente cuando hablamos de bacterias, la carga bacteriana que tiene que tener un agua es alta, es entre 10 a la 6 y 10 a la 8 bacterias por mililitro, para que podamos llegar a tener una enfermedad, una infección bacteriana. ¿Sí? Sin embargo, cuando hablamos de protozoos y virus, con muy poca cantidad del agente infeccioso, ya se manifiesta la enfermedad. Entonces, también depende de eso, además, obviamente, de la susceptibilidad del hospedador, ¿no? Pero bueno, acá tenemos entonces diferentes tipos de enfermedades con sus periodos de incubación y, bueno, el grado de gravedad, digamos, que tenemos de cada una de las enfermedades y esto es lo que les decía antes, la infectividad relativa. Acá tenemos virus transmitidos por aguas. Tenemos varios. No se quedan atrás los virus, hay muchísimos virus que tienen esta capacidad de generar infecciones. Y ya les digo que desde el punto de vista de qué cantidad de unidades infecciosas se necesitan para provocar la enfermedad, las bacterias van ganando en que necesitamos un mayor inóculo, digamos, de bacterias frente a virus o protozoos. Ya me vienen poca ganas. Bueno, de ahí es la relevancia de los análisis, porque con los 4 análisis que hacemos desde el punto de vista microbiológico, estamos ya evitando la posibilidad de que con la ingesta aparezca algún tipo de estos organismos. Por eso es muy importante que se hagan los análisis de potabilidad desde el punto de vista microbiológico, teniendo en cuenta que el código alimentario establece los límites que aseguran que no esté presente ninguno de estos agentes infecciosos en el agua que estemos tomando. O sea, en ese caso, el código alimentario es muy riguroso. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá o voy muy rápido? Dale, Alejandro. Que en mi laburo se le hace el AL. ¿Qué es la AL? Perdón. ¿Qué es un kit? Por lo que tengo entendido, es, ¿cómo es esto? Un ensayo que se le hace que proviene de una especie de cangrejo, que no sé, pero nada, iba a preguntar, pero como es todo de microbiología, no, no sé. No sé, ¿por qué no lo buscamos y lo miramos? A ver qué es lo que el alcance de ese análisis. Bueno, se está por cortar en cualquier momento, así que seguimos, ¿sí?